Ok, ahí está. Bueno, muy buenas tardes, noches a todas y todos. Bienvenidos a nuestro club de estudio de la Bhagavad Gita tal este año. Esperamos poder terminarlo este año porque en realidad estudiar la Bhagavad Gita es pues bastante extenso y también la idea es no condensar tanto las enseñanzas de la Bhagavad Gita, sino que ir conversándolas, ir compartiéndolas un poquito más a detalle y pues también A ver, que nos a ver. alcance bien el tiempo para poder aprender, ¿no? Ok. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a analizar, a compartir un poco más el capítulo 1 de la Bhagavad Gita titulado Observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra. Ok. Entonces, bueno, siempre es bueno recordar un poquito que el, el club de estudio de este Bhagavad Gita está dirigido por tres organismos que todos se vinculan entre sí. Bhaktivedanta Book Trust, que es la editorial de libros de Srila Prabhupada, de nuestro maestro Acharya, fundador del Movimiento para la Conciencia de Krishna. Nos permite aprender de Krishna a través del Bhagavad Gita tal como es y de las enseñanzas del Bhakti Yoga. Está ISKCON como el movimiento que él fundó, ¿no? Bueno, él es el fundador tanto de la editorial como de ISKCON, ¿no? de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Y Bhakti Amigos, que es un proyecto un poquito más local. Es un proyecto tanto mío como de mi esposa que empezamos ya hace un año y medio más o menos con la idea de compartir las enseñanzas del Bhakti a todas las personas que estén deseosas de aprender. Básicamente Bhakti Amigos da apoyo, tutoría, acompañamiento a toda persona que desee empezar a aprender sobre las enseñanzas del Bhakti. Y bueno, dentro de este proyecto nos dedicamos a dar cursos, talleres, clases, etcétera, etcétera, para poder compartir la conciencia de Krishna a todos. Entonces, bueno, ahora vamos a comenzar con el capítulo 1 de nuestra Bhagavad Gita, empezar a analizarlo un poquito. Vamos a ver primero una panorama general del capítulo 1. Y ahí vamos a ir como conversando un poco más a detalle los puntos importantes de este capítulo 1. La idea es que también ustedes me puedan ir compartiendo qué fue lo que más les llamó la atención al leerlo. Este capítulo 1 se considera como un arcano. ¿Qué quiere decir? Un arcano es como algo que es algo oculto, algo misterioso, algo que no es muy fácil de entender al principio, porque justamente tenemos que conocer un poquito más algo previo para poder entender el capítulo 1. Es mucho más fácil para quien ha leído, por ejemplo, el Mahabharata, poder identificar a los personajes que se muestran en este capítulo 1. ¿Ok? Eh, es como toda la historia detrás antes de llegar a la conversación entre Arjuna y Krishna, pues hay muchos personajes entre medio, ¿no? Hay varios eh, eh, reyes, varios guerreros que van a ser mencionados acá. Y si bien no es algo tan importante para las temáticas del Bhagavad Gita, a lo mejor por aquí nos podemos perder un poco y nos podemos agobiar al momento de ver tantos nombres, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a hablar un poquito de eso. Primero, ahora para pasar al panorama general del capítulo 1, vamos a recitar el mantra de invocación. Lo voy a recitar 3 veces y pues quien pueda lo puede recitar, quien lo pueden escuchar también. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces así es la manera en la cual ofrecemos reverencias a Krishna, Vasudev, el hijo de Vasudev, la suprema personalidad de Dios, para poder aprender e introducirnos a esta sagrada conversación entre Krishna y Arjuna.
Entonces el capítulo 1 se llama Observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra. Ok, aquí hay un pequeño resumen. Este capítulo está dividido en cuatro secciones temáticas donde se va a hablar de diferentes, eh, pues no de diferentes temas, sino que se va a seccionar así para que nosotros podamos entenderlo un poquito mejor. Así es mucho más fácil y estos son resúmenes muy cortitos de esta sección de versos, ¿no? Entonces, entre el verso del 1 al 13 suceden estas cosas, ¿no? Dhritarashtra le pregunta a Sanjaya, ¿no? Que es el secretario de Dhritarashtra, sobre los eventos que están tomando lugar en Kurukshetra. Sanjaya describe cómo Duryodhan, usando la diplomacia, soluciona el dilema de entusiasmar a Drona sin insultar a a Bhima y a los otros guerreros del bando opuesto. Bhishma reúne a sus soldados con el sonido de su caracola y aún así el sonido de la caracola indicaba la derrota. Pues aquí hay unos puntos importantes dentro del contenido para ir analizándolo un poco más, también guiándonos un poco más a detalle en el significado que nos da Srila Prabhupada, que eso es lo más importante realmente, porque así nosotros podemos contextualizar mejor y a la vez los significados de Prabhupada también nos dan un panorama más general y más amplio de lo que es cada verso, ¿no? Entonces, acá se ve, bueno, en texto 1, Dhritarashtra, para poder recordar un poquito, Dhritarashtra es este rey ciego que está envuelto en esta guerra como uno de los en el bando opuesto a Arjuna. Dhritarashtra es padre de Duryodhan. Duryodhan pues se considera como el antagonista de la guerra de Kurukshetra. Él fue básicamente quien motivó a su padre a través de diferentes engaños y energías negativas para concluir en una guerra, para matar a los Pándavas. Él era muy envidioso de sus primos, ¿no? Que si recordamos un poco son dos bandos en el campo de batalla. Están los Pándavas, que son los hijos de Pandu, y están los Kurus, que son los hijos de Dhritarashtra, ¿no? Entonces, del lado de los Kurus, Dhritarashtra tenía 100 hijos, eh, y pues estos 100 hijos estaban ahí en el campo de batalla. Por eso es que la primera pregunta que él hace en el texto 1, ¿no? ¿Qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandu después de reunirse en el lugar de peregrinaje de Kurukshetra con deseos de pelear? ¿Qué ha pasado en esta guerra, no? ¿Y a quién le está preguntando Dhritarashtra, ¿no? Le está preguntando justamente a Sanjaya, ¿no? Sanjaya es un personaje que ahora recién vamos a conocer al momento de leer la Bhagavad Gita. Nos introducimos a varios personajes y entre ellos, básicamente Sanjaya va a ser el narrador de la Bhagavad Gita, ¿no? Sanjaya va a estar describiéndole a Dhritarashtra lo que está sucediendo en este momento. Entonces, realmente los versos que vamos a leer son las palabras que Sanjaya le está diciendo a Dhritarashtra en este suceso justo antes de iniciar la guerra. Entonces Dhritarashtra va a citar lo que él está escuchando de Krishna y lo que está escuchando de Arjuna. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿cómo es posible que Sanjaya esté escuchando así a la perfección lo que Krishna y Arjuna están diciendo, lo que Duryodhana está diciendo? En este capítulo vamos a observar que Sanjaya le está describiendo a Dhritarashtra, Sanjaya como sirviente del rey, como de Dhritarashtra. Vamos a ver cómo le está describiendo el escenario, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los hijos de Dhritarashtra y qué es lo que pasa con el bando opuesto o los Pándavas y dónde está Krishna y qué es lo que está sucediendo? ¿Y cómo es posible que él esté narrando eso si él está en otra parte completamente a mucha distancia de Krishna y de Arjuna? Bueno, la razón es que Sanjaya es discípulo de Vyasadeva. Vyasadeva se considera un avatar de Krishna, ¿no? Es una entidad divina, un ser divino que se presenta en este mundo para recopilar todos los Vedas, como lo vimos también en nuestra primera sesión de este club de estudio.
hablamos un poquito sobre las divisiones de las escrituras védicas, si no mal recordamos. Y ahí hablamos de Vyasadeva. Vyasadeva se considera como el compilador de los Vedas. Él, a través de esta potencia divina, como avatar, como encarnación de Dios, divide los Vedas y además escribe muchas otras escrituras para poder explicar mucho más el contenido de los Vedas a diferentes secciones de la sociedad, ¿no? Había escrituras que estaban direccionadas para eruditos, otras más seccionadas para personas que eran más campesinas, otras para personas que eran más guerreras o administradoras, y así sucesivamente. Vyasadeva tenía varios discípulos y entre ellos Sanjaya era uno de los discípulos. Como era muy buen discípulo, Sanjaya obtuvo la bendición de Vyasadeva de poder tener una visión amplia de las situaciones y le otorgó el poder de poder escuchar más allá de lo que él podía escuchar con sus sentidos normales, ¿no? De poder ver también más allá. Eh, Sanjaya tenía esa capacidad mística, era un poder místico que su propio maestro le había otorgado. Es por eso que Sanjaya podía escuchar las palabras de Krishna, las palabras de Arjuna y lo que estaba sucediendo en ese momento justo antes de iniciar la guerra, ¿no? Sanjaya básicamente es el narrador de estos hechos que le está diciendo a Dhritarashtra. Como Dhritarashtra es ciego, él necesitaba a alguien que le estuviera narrando constantemente las situaciones y ese era Sanjaya, ese era su servicio. Sanjaya era un sirviente 100% a tiempo completo de Dhritarashtra y él le narraba las situaciones que iban pasando en su vida. Entonces aquí lo estamos conociendo a Sanjaya, ¿no? Porque Dhritarashtra dijo, oh Sanjaya, ¿qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandu después de reunirse en el lugar de peregrinaje de Kurukshetra con deseos de pelear? Entonces ahí respondemos la pregunta, ¿quién es Sanjaya? ¿De dónde salió Sanjaya? Pues ahí está el personaje ya descrito, ¿no? En segundo lugar, se describe la importancia histórica y religiosa del lugar de Kurukshetra. Kurukshetra antiguamente se conocía como Dharmakshetra, ¿no? Dharma, la palabra sánscrita Dharma, quiere decir, bueno, tiene muchos significados, entre ellos los cuales está religiosidad, está ocupación, está deber, está también básicamente lo que es correcto. Eh, ¿No? El Dharma es como las leyes oficiales por las cuales las personas se rigen para cumplir con su vida, lo que el destino les tiene destinado, ¿no? Entonces, Dharma Kshetra, el Kshetra significa lugar. Entonces, Dharma Kshetra era un lugar sagrado. Era un lugar donde se ejecutaban diferentes actividades religiosas, como por ejemplo sacrificios. Los sabios antiguamente iban a realizar austeridades, penitencias. Ahí por ahí también pasaba un río que se conoce como Saraswati y era un río sagrado, entonces Dharma Kshetra era un lugar muy especial, ¿no? Por eso es que aquí en el verso primero dice Dharma Kshetre Kurukshetre. Primero se hace alusión a que es un lugar sagrado donde se llevan a cabo diferentes actos espirituales y posteriormente se le cambia el nombre Dharma Kshetra a Kurukshetra. Y esto es porque el rey Kuru, eh, que es uno de los descendientes del rey Bharata, por eso es que se conoce como el Mahabharata. El rey Bharata era como uno de los principales reyes, y había muchos reyes, ¿no? Entre medio de Bharata a Kuru. Sin embargo, Kuru es uno de los que resaltó mucho porque Kuru iba ahí a Dharma Kshetra a realizar actividades espirituales, ¿no? Antiguamente los reyes dentro de la cultura védica se conocían como Rajarshis. Rajarshis quiere decir reyes santos, que se preocupaban por el bienestar no solamente material de la sociedad, sino que se preocupaban de las necesidades espirituales, de que sus súbditos, todos los que él estaba a cargo, progresaran espiritualmente y él velaba para que todos en la sociedad cumplieran con su deber espiritual también. El rey hacía esa labor, ¿no? Hoy en día, bueno, todos los reyes no son reyes santos, sino que totalmente lo contrario, solamente se preocupan de sus propias ganancias, de su propio bienestar y no velan por la protección espiritual de la sociedad, sino que totalmente lo contrario, ¿no? Se vuelven envidiosos, egoístas, mal dirigidos,
perturbados también, y cada vez quieren más poder y más poder, pues para poder disfrutar más sin importar las necesidades de la sociedad, ¿no? Pero antiguamente no, los reyes eran reyes santos, reyes que estaban bien establecidos en el Dharma, en la religiosidad, en la espiritualidad. Y Kuru iba a este lugar sagrado a realizar austeridades y penitencias por el bienestar también de sus súbditos. Fue tanto así que el Señor mismo, Señor Krishna, le otorgó el nombre de Kurukshetra a Dharmashetra. Entonces ahora se llama Kurukshetra. Actualmente el lugar de Kurukshetra está establecido, si no me equivoco, en el norte de la India, es este lugar, y ahí hay un documental que quizás lo puedo buscar en YouTube que habla acerca de Kurukshetra, lo único que está en inglés, pero se ve ahí, inclusive al entrar a Kurukshetra, una estatua gigante del Krishna en la carroza con Arjuna. Ahí mismo hay un templo en el lugar sagrado de Kurukshetra, y está el Bhagavad Gita ahí también. Entonces, es un lugar de peregrinaje, ¿no? Un lugar donde las personas que estamos tratando de entender y estudiar la Bhagavad Gita de labios de un maestro espiritual autorizado como Srila Prabhupada, debemos considerar en algún momento ir a este lugar sagrado para ofrecer nuestras reverencias en Kurukshetra, a esta sagrada conversación de la Bhagavad Gita. Así como en diferentes religiones tienen sus lugares sagrados y de peregrinaje, ¿no? Jerusalén, por ejemplo, un lugar sagrado y de peregrinaje. Asimismo, los devotos de Krishna tenemos lugares sagrados de peregrinaje para poder visitar por lo menos una vez en nuestra vida, y poder purificarnos. Los lugares sagrados se conocen como tirtas, ¿no? Y los tirtas son lugares que purifican, son lugares que nos eliminan de nuestra conciencia eh, cosas que son indeseables para nuestro avance espiritual, ¿no? Entonces, Kurukshetra es un lugar sagrado y tiene toda esta importancia histórica, religiosa, ¿no? Y bueno, ¿cómo es que uno puede también preguntarse quizás como, bueno, la Bhagavad Gita realmente fue hablado en este lugar? Y hay diferentes historiadores y personalidades científicas que han hecho estudios y determinan que la Bhagavad Gita justamente fue hablado hace aproximadamente 5100 años atrás. Esto con cálculos astrológicos, con hallazgos arqueológicos también, y son cosas que a uno les sorprende mucho porque justamente demuestran que esta sagrada conversación se dio lugar en este lugar sagrado religioso de Kurukshetra. Entonces, ok, pasando más adelante, Sanjaya responde, ¿no? Esto básicamente es lo que Prabhupada también menciona en el significado del primer verso, ¿no? La importancia de la Bhagavad Gita, las palabras de Krishna mismo, y hace referencia directamente al lugar de Dharmashetra y Kurukshetra, porque eran lugares importantes y por qué se está dando la guerra ahí. Al ser una guerra en presencia de Krishna, tenía que ser en un lugar sagrado también, el lugar de Kurukshetra. Entonces ahí se dio este gran sacrificio, esta gran austeridad, esta gran batalla entre estos dos bandos, y también Dharma Kshetra era una guerra para hacer lo correcto, hacer lo justo, ¿no? Por un lado estaba lo injusto, que era el adharma, que estaban realizando los kurus, y por otro lado era lo justo, que era el dharma, que estaba representado por los pándavas. Entonces era una pelea por el dharma, por lo correcto. Pues es un lugar muy especial, Kurukshetra, que justamente se dio ahí. Ok. Entonces, posteriormente, Sanjaya responde, ¿no? Sanjaya dice, oh rey, después de ver el ejército dispuesto en formación militar por los hijos de Pandu, el rey Duryodhan fue a donde se encontraba su maestro y se dirigió a él con las siguientes palabras. ¿Okay? Entonces, Srila Prabhupada menciona aquí que justamente Dhritarashtra no solamente era ciego físicamente, sino que también ciego espiritualmente, también carecía de visión espiritual. eh, y pues él también conocía que sus hijos eran ciegos también en materia espiritual, ¿no? No eran muy religiosos y que simplemente veían el egoísmo de, del lado de los Pándavas, especialmente uno de sus hijos, Duryodhan, que era el más envidioso y el que más carecía de espiritualidad. Él estaba dirigiendo el ejército de los Kurus, y ahí es donde Sanjaya le va a decir, bueno, esto es lo que está haciendo tu hijo, ¿no? Entonces le empieza a describir, ¿no? Oh maestro mío,
He ahí el gran ejército de los hijos de Pandu, dispuesto de manera tan experta por tu inteligente discípulo, el hijo de Drúpada. Aquí vamos a conocer a uno de los personajes que tienen importancia histórica dentro del Mahabharata, que es Dronacharya. Aquí en el significado se menciona a Dronacharya, el gran comandante brahmana en jefe. Eh, Brahmana es una posición que tiene que ver con la cualificación de cada persona en relación a la energía más bondadosa que hay en este mundo. Los brahmanas son personas eruditas, son personas religiosas, son personas estudiosas, son personas que siempre están velando por el bienestar de los demás y son básicamente maestros espirituales. Los brahmanas, dentro de una sociedad, el brahmana es el líder a nivel espiritual de todos los súbditos, ¿no? Todas las personas. El rey, por ejemplo, siempre tiene un consejo brahmínico que le aconseja, que le dice, que le ayuda a dictaminar lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Cuando el rey se empieza a desviar de su principal deber, que es proteger y cuidar a la sociedad, los brahmanas le hacen ver esta situación y le aconsejan para que también se vuelva un sabio, un religioso. Y eso inclusive se vio hasta la Edad Media, ¿no? En Francia, los francos, los reyes también tenían consejeros que eran los padres, ¿no? Los reyes iban de peregrinaje al Vaticano inclusive para poder recibir las bendiciones del Papa y el Papa les aconsejaba y asimismo el rey mantenía la iglesia y así sucesivamente, ¿no? Y esto lo vemos inclusive desde la época védica, donde los reyes también tenían consejeros importantes, ¿no? Sin embargo, Dronacharya también ocupaba un papel importante aquí. Dronacharya, a pesar de que era un brahmana de nacimiento, él tenía características brahmínicas, también era muy experto en el arte de la guerra. Y eso no son actividades normalmente propias de los brahmanas, sino que son actividades propias de los kshatriyas. Aquí estamos conociendo un poquito las divisiones sociales de la cultura védica. Los kshatriyas son dos palabras en sánscrito, chat y triya, ¿no? Shat significa herir y Triya significa proteger. Los Kshatriyas eran los reyes, los que administraban, los que lideraban a nivel administrativo, los comandantes, los militares. Ellos eran como los que protegían a la sociedad y a la vez lideraban el gobierno, eran los reyes, eh, veían los recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Administradores. Y Dronacharya tenía muchas habilidades en ese ámbito también. Dronacharya, él era maestro de armas de los Kurus cuando eran chiquitos y de los Pándavas también cuando eran chiquitos. Él les enseñó a todos estos primos cuando eran todos chiquititos. Él les enseñó el arte de la guerra, ¿no? Les enseñó a usar el arco, les enseñó a usar la espada, el escudo, las falanges militares, cómo se organizaban los ejércitos también. Los ejércitos se llamaban como asauginis. Los asauginis eran también formaciones militares muy poderosas que eran en forma de mandalas. No sé si tú, bueno, me imagino que todos conocen lo que es un mandala, que es estas formas geométricas que están completamente armonizadas. Las falanges militares eran algo parecido. Y para eso uno tenía que estudiar, ¿no? Para ser un líder o un general en una Saujini uno tenía que estudiar y eso era lo que enseñaba Dronacharya. Enseñaba todo esto. También les enseñaba a cazar, les enseñaba a sobrevivir en la selva, les enseñaba a ser guerreros prácticamente y a la vez les enseñaba las leyes y lo que era correcto en el sentido de gobernar, ¿no? Em, y bueno, ahí Dronacharya tuvo una situación tanto desagradable con Drúpada. Drúpada era un hijo de reyes también y cuando eran chiquitos, Dronacharya, a ver, ojalá no me vaya a equivocar porque Gita Govinda aquí es experta en eso. Si me llego a equivocar, me dices, por favor. Dronacharya y Drúpada, cuando eran chiquititos, Dronacharya pues era un brahmana, era un niño brahmana de esta, de esta élite social y Drúpada era un niño kshatriya de familia de reyes. Entonces, cuando eran niños, pues eran muy amigos, hicieron una amistad muy grande, ¿no? Entonces ahí, Drúpada
le prometió a Dronacharya, ¿no? Que en ese sentido de amistad de niños, le dijo que cuando él creciera le iba a dar un reino, ¿no? Cuando ellos crecieran. Sin embargo, bueno, eh, cuando crecieron, ¿no? Drúpada no, básicamente no respetó esa promesa que le hizo a Dronacharya, ¿no? Y Dronacharya se sintió muy herido y venció a Drúpada en su momento, ¿no? Entonces, Drúpada, para vengarse de Dronacharya nuevamente, Drúpada celebró un gran sacrificio y ahí tuvo a dos hijos, ¿no? Uno era Drishtadyumna y el otro, esto lo hizo con el sentido de que él quería tener un hijo para matar a Dronacharya, ¿no? Él hizo un gran sacrificio, muchas austeridades, y lo consultó con sus brahmanas de su reino, y a través de estos poderes que tenían los brahmanas, la élite religiosa, lograron tener un hijo con este sentido de vida, ¿no? El hijo de Dronacharya se llamaba Drishtadyumna. Y no, perdón, el hijo de Drúpada, perdón, el hijo de Drúpada que había hecho este sacrificio, obtuvo un hijo para matar a Dronacharya, y este hijo se llamaba Drishtadyumna, ¿no? Y también nació una hija que se llamaba Draupadi. Draupadi después se casó con Arjuna. Y bueno, con los otros 5 Pandavas también. Aquí Gita quiere dar un Sí, lo que pasa es que aportar. cuando Dronacharya y Drupada, que eran chiquititos, y Drupada, que iba a ser rey en el futuro, le dijo, tú eres mi mejor amigo y yo te voy a compartir mi riqueza. Luego, cuando ellos crecieron y tuvieron caminos diferentes, en un momento Dronacharya tuvo problemas económicos. No tenía dinero para alimentar a su hijo. Entonces su esposa le dijo, ¿por qué no vas con tu amigo de la infancia, Drupada? Y él te puede tal vez dar algo y así podamos tener, pídele aunque sea una vaca. Entonces, cuando Dronacharya va donde Drupada y le dice, hoy, ¿te acuerdas de mí cuando éramos pequeños? Tú me dijiste que me podías ayudar, yo ahora quisiera una vaca. Entonces, Drupada muy orgullosamente le dice, ja, 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 por supuesto que no, o sea, amigos, Tú y yo no somos iguales, le dice, ¿no? amigos son entre iguales y yo soy rey y tú eres pobre. Entonces Dronacharya se fue a su hogar y se fue con tanto como dolor por este desaire que le hice Drupada, que Dronacharya se fue a la casa donde estaban los Pándavas y los Kurus, los entrenó a ellos, y en el momento en que tenían que estos niños graduarse, que eran los Pándavas y los Kurus, Dronacharya le pidió a los Pándavas que su Dakshit, como su graduación y su tributo a su maestro, va a ser que le traigan a Drupada aquí mismo. Como humillándolo. Sí, entonces ahí fue donde los Pándavas, específicamente Arjuna, fue quien pudo capturar a Drupada, porque Drupada era un rey también, no fue difícil. Entonces Arjuna fue muy elegante, pero a la vez como Kshatriya, ¿no? Agarró a Drupada y lo trajo donde Dronacharya, y ahí le dijo, mi maestro, aquí está Drupada. Entonces ahí Dronacharya le dice, bueno, ahora somos de igual a igual, ¿no? Ahora podemos ser amigos. Entonces Dronacharya se quedó con una parte de lo que había prometido Drupada. Entonces, ahí es donde por este rey y dijo, voy a hacer austeridades para tener 2 hijos. Uno, que mate a Dronacharya por la humillación que me hizo, que ahí aparece Driktadyumna, y a este guerrero, que es Arjuna, que me capturó de una manera muy sofisticada y con tanta delicadeza, pero a la vez con la fuerza de un kshatriya, de un guerrero, Va a dar a le una voy a hija. dar una hija para que se case con él, que se va a llamar Draupadi. Entonces así fue como se dieron esos dos hijos. Ahí está. Disculpa, ahí, ¿cómo estás, Dina? Igual, Ahí sí. me acordé que justo coincide con la parte que habíamos visto antes, donde parte del conflicto familiar también fue, ahí caché que está asociado a Draupadi en el momento que, la, Que la que en difaman. este caso que estaba por medio de los Pándavas, claro, y como era la casta y consagrada esposa de los Pándavas, y la trataron de desnudar ante toda la asamblea, y justo viene hacia atrás y ahí está como justo la unión de la historia. Eso quería aportar. Sí, ahí es donde, de ahí salió Draupadi, ¿sí? De una ofrenda que le hace Drúpada a Arjuna por el hecho de que vio que, wow, este guerrero es el mejor de todos porque logró capturarme, así que le voy a hacer una ofrenda. Y una ofrenda fue una hija en matrimonio. Entonces, bueno, Drishtadyumna, hijo de Drúpada, nació con el propósito de matar a Dronacharya. Y es algo muy curioso porque acá Duryodhan le señala a Dronacharya este error en este verso, ¿no? En el verso 3 le dice, oh maestro, he ahí el gran ejército de los hijos de Pandu, dispuesto de manera tan experta por tu inteligente discípulo, el hijo de Drúpada.
¿Por qué dice discípulo? Porque cuando Drishtadyumna era chiquitito, fue a estudiar con Dronacharya. O sea, el hijo que nació para matarlo, el mismo Dronacharya le enseñó el arte militar. Entonces ahí es donde Dronacharya también tenía esa cualidad brahmínica. Los brahmanas enseñan a todos por igual sin ninguna distinción, no hacen diferencias entre si es amigo o enemigo, sino que los brahmanas su deber es compartir conocimiento y le enseñó el arte militar a Drishtadyumna y Drishtadyumna se hizo un gran alumno de Dronacharya y Drishtadyumna lo quería mucho, pero tenía un propósito claro que era matarlo. Entonces aquí Duryodhan como que le tira una indirecta medio dolorosa a Dronacharya, como decirle, mira, aquí siempre tú cometiste este error y así como restregándoselo un poco en la cara, ¿no? Y a la vez también le está diciendo a Dronacharya con ese sentido de que tenías que estar alerta en la guerra y que no tenías que mirar hacia atrás. Vas a pelear contra tus propios alumnos, ¿no? Y tienes que destruirlos a tus alumnos. No puedes echar un paso para atrás. Por eso es que Duryodhan, porque Duryodhan era alguien muy diplomático, era experto en diplomacia, sabía perfectamente cómo hablar, cómo motivar a la gente, cómo darles cachetazos con guante blanco prácticamente a las personas. Y ahí está dándole este sentido a Dronacharya, ¿no? Entonces mismo va a pelear contra Arjuna y Arjuna era su principal alumno, ¿no? Era alguien, era como su favorito exactamente, era alguien muy especial para Dronacharya, ¿no? Entonces sigue. Aquí en este ejército hay muchos grandes guerreros tales como Yuyudana, Virata y Drúpada. Bueno, aquí Duryodhana está mencionando que, bueno, del lado mío están, perdón, del lado de Arjuna están estos guerreros que también tienen sus historias, cómo es que los Pándavas también se los hicieron aliados, pues por ejemplo Drúpada, obviamente, que está peleando contra Dronacharya, está del lado de los Pándavas, que está peleando junto con su hijo Drishtadyumna también. Entonces, Duryodhana está mencionándolos así, ¿no? Él conocía la fuerza principalmente de Bhima. Duryodhana, perdón, tenía mucha envidia de Bhima, mucha envidia, ¿no? Ahora sí que en Bhima. Tenía mucha envidia de Bhima y él quería matar a Bhima, ¿no? Entonces él estaba muy pendiente, ahí está Bhima y yo lo voy a matar, lo voy a destruir en esta guerra, ¿no? Entonces lo está mencionando aquí. Dice, también hay grandes, heroicos y poderosos guerreros, tales como Drishtaketu, Chekitana, Kashirash, Purujit, Kuntiboya y Shabya, ¿no? Todos estos guerreros que está mencionando son grandes guerreros, grandes combatientes, ¿no? Dice, está el magnífico Yudamanyu, el muy poderoso Utamauya, el hijo de Subhadra y los hijos de Draupadi. O sea que estaban también los hijos de Arjuna y de los Pándavas como tal. Draupadi era la esposa de los 5 Pándavas y tenía hijos con cada uno. Entonces, estaban los hijos directamente de los Pándavas ahí dispuestos a pelear. Todos estos guerreros son grandes combatientes de cuadrilla. Después, en el capítulo 7, perdón, en el verso 7 dice, más para tu información, oh el hijo de los brahmanas, permíteme hablarte de los capitanes que están especialmente capacitados para dirigir mi fuerza militar. Ok, aquí está diciendo, hay personalidades tales como tú, como Dronacharya, que era el maestro que les enseñó a todos cómo pelear, ¿no? Entonces ahí le está levantando el ánimo. O sea, tú estás aquí, pues ya con que tú estés aquí es más que suficiente, ¿no? Bhishma, aquí vamos a decir, ¿no? La importancia del patriarca Bhishma y su demostración de victoria, entre comillas, pero el hecho de que Dronacharya lo esté mencionando tiene mucho significado porque Bhishma es el patriarca, es el abuelo, es quien ha llevado la dinastía y quien es un símbolo de inspiración para todos los guerreros que están ahí, ¿no? Está Bhishma, Karna. Karna también tiene una historia muy, muy interesante que quizás no es el momento ahorita para contarla porque si no nos vamos a desviar un poco, pero prácticamente en términos muy generales, Karna es un hijo oculto de Kunti, que Kunti es la madre de los Pándavas. O sea que, por lo tanto, Karna es hermano también de los 5 Pándavas, pero ellos no lo saben. ¿No? Porque Kunti, la mamá de los 5 Pándavas, Kunti los tuvo a Karna mucho antes de casarse con Pandu, cuando Kunti tenía 13 años de edad. Ahí fue donde ella recibió el mantra. Si se recuerdan bien, Kunti recitaba este mantra y traía semidioses para engendrar hijos. De ahí tuvo a Yudhishthira, a Bhima y a Arjuna, ¿no? Pero por otro lado, antes de esto,
antes de que sucediera esto, Kunti tuvo a un hijo que se llamaba Karna. Y Karna es hijo del semidios del sol. Entonces Karna era muy poderoso, muy, muy poderoso. Estaba bendecido por el sol, pero de todas maneras Karna tuvo una vida muy sufriente, ¿no? Inclusive peleó en la guerra de Kurukshetra contra sus hermanos sin siquiera él saber que eran sus hermanos. Entonces hay un tema ahí con Karna bien interesante. Otro nombre de Karna también era Radeya. Kripa era otro guerrero. Ashwatthama era hijo de Dronacharya, ¿no? Vikarna y el hijo de Somadatta llamado Burishrava, todos los cuales triunfan siempre en la batalla. Ok, continuamos. Hay muchos otros héroes que están dispuestos a dar la vida por mí. Todos ellos están bien equipados con diversas clases de armas y todos tienen experiencia en la ciencia militar. Se sigue mencionando los diferentes guerreros. Aquí Prabhupada menciona, ¿no?, que está como Jayadratha, Kritavarma, Shalya, que están todos dispuestos a dar la vida por Duryodhana. Entonces, Duryodhana era alguien muy poderoso, era alguien con mucha influencia, era alguien muy diplomático y era alguien muy convincente. Por eso mismo, él era el causante principal también de la guerra de Kurukshetra en términos externos. Después, durante el Bhagavad Gita, en la lectura de nuestro Bhagavad Gita, ya por el capítulo 11 aproximadamente, vamos a descubrir realmente la razón por la cual se está dando esta guerra. Externamente, pues hay muchos agentes que están creando que suceda esta guerra, pero la causa de todas las causas y el principal principio por el cual suceden las cosas es Krishna. Es la decisión de la Suprema Personalidad de Dios. Y ahí lo vamos a comprender más cuando estemos más adelante en el Bhagavad Gita. Dice, nuestro poderío es inconmensurable y estamos perfectamente protegidos por el abuelo Bhishma, mientras que la fuerza de los Pándavas, cuidadosamente protegida por Bhima, es limitada. Entonces aquí Duryodhana está comparando las potencias de los dos ejércitos, ¿no? Por un lado tienen a Bhishma, que es el gran abuelo, el gran patriarca, el gran comandante, y por otro lado tienen a Bhima, que no tiene mucha experiencia, que también es un gran guerrero, pero comparado con Bhishmadev, pues no tiene suficiente poder, ¿no? Continuamos, dice, todos ustedes desde sus respectivos puntos estratégicos de entrada a la falange del ejército deben ahora darle todo su apoyo al abuelo Bhishma. Ahí está resaltando la potencia y la importancia que tiene Bhishma o Bhishmadeva también en la guerra, ¿no? El hecho de que esté Bhishma de su lado para Duryodhana era algo muy importante, ¿no? Y que el abuelo se haya quedado con ellos, a pesar de que Bhishma también es abuelo de los Pándavas, para él era muy, muy significativo. Ahora uno podría decir, bueno, ¿por qué Bhishma? Porque Bhishma está del lado de los malos, ¿no? Bhishma en realidad dentro del Mahabharata es un personaje muy, muy importante, muy importante. Viene desde atrás, ¿no? Bhishma. Bhishma es hijo de Ganga, del Ganges personificado y tiene mucha fuerza. Él se educó con semidioses para poder aprender sobre el arte militar. Era alguien muy poderoso también y era alguien muy correcto también en su manera de ser. Era muy apegado al Dharma, a lo justo, a lo religioso. Sin embargo, estaba sujeto a algo muy lamentable, muy infortunado, que era justamente la protección de Duryodhana. Duryodhana le proveía de todo, él le daba casa, le daba comida, le daba estatus también. Y simplemente por el hecho de aceptar esas cosas, Bhishma no podía ir en contra de su nieto, ¿no? de Duryodhana. Entonces ahí ya él estaba condicionado a eso, ¿no? Ahí el Mahabharata nos enseña muchas cosas y una de ellas es cuidar mucho lo que recibimos de los demás porque no sabemos la intención con la cual están dando las cosas. Como Duryodhana le proveía esto a Bhishmadev, pero a su vez logró cubrirlo para que siempre esté de su lado, sin importar si las cosas que él hacía estaban mal o bien, no importaba, Bhishmadev siempre tenía que estar del lado de Duryodhana. Ok. Y continúa, dice,
Entonces Bhishma, el magno y valiente patriarca de la dinastía Kuru, el abuelo de los guerreros, hizo sonar su caracola muy estruendosamente, produciendo un sonido como el rugido de un león y causándole placer a Duryodhana. Entonces, este tema de sonar la caracola era algo muy, muy típico en las guerras o significaba así como atrayendo la victoria, la auspiciosidad. La caracola es un instrumento que se utiliza tanto en las ceremonias espirituales como para la realeza también. Entonces, indirectamente, el símbolo de la caracola, pues trae victoria, entre comillas, pero a la vez está informando a Duryodhana, como dice acá Prabhupada, que no tenía ninguna posibilidad de lograr la victoria en la batalla. ¿Por qué él hizo esto? Bhishma hizo esto, sonó su caracola muy fuerte, como para tratar de darle ánimos, pero en realidad Duryodhana sabía que él iba a perder la guerra. ¿Por qué? Pues porque Krishna estaba del lado contrario, ¿no? Y donde está Krishna nunca va a poder existir la pérdida, ¿no? Entonces, ok, aquí vamos a finalizar con esta sección. La primera sección, el verso 13, que termina aquí, dice: después de eso, súbitamente sonaron todas las caracolas, los tambores, clarines, trompetas y los cuernos, y el sonido conjunto fue tumultuoso. Ahí Bhishmadev, al sonar su caracola, todos los guerreros tratando de darse ánimos también, al ver, al ver enfrente a un guerrero tan potente como Bhishmadev, todos sonaron sus instrumentos, ¿no? Ahora, continuamos con el siguiente contenido, de los versos 14 al 23. Todavía vamos conociendo como la puesta en escena de la guerra. A partir de las últimas dos secciones vamos a introducirnos más a la filosofía del Bhagavad Gita. ¿Cuál es el detonante que hace que Krishna le hable la ciencia de la autorización a Arjuna? Ahorita todavía estamos viendo como estas personalidades y todo. Dice, Sanjaya describe varios signos de victoria para los Pándavas, especialmente el trascendental sonido de las caracolas de Krishna y Arjuna, las cuales rompieron los corazones de los hijos de Dhritarashtra. Krishna aparece como el conductor de la cuadriga de Arjuna, revelando su cualidad como Bhakta Vatsala, el protector de los devotos. Arjuna ordena a Krishna ubicar su cuadriga en medio de los dos ejércitos para ver quiénes estaban allí presentes. Viéndolos listos para la batalla, Arjuna comienza a experimentar temor e indecisión. Ahí se viene lo bueno. Estos son los contenidos también seccionados. Los símbolos de la victoria por parte de los Pándavas. ¿Cuáles son los símbolos de la victoria? Ahí están entre los textos 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Entonces, por el lado de los Pándavas, Arjuna y Krishna hicieron sonar sus caracolas también, sus respectivas caracolas. También se menciona la cuadriga, ¿no? Aquí dice, bueno, por un lado, donde está Krishna, siempre está acompañado de la diosa de la fortuna, ¿no? La diosa de la fortuna, Lakshmi Devi, es esposa de Krishna en su forma de Narayan. Y nunca está solo Krishna, siempre está acompañado por la diosa de la fortuna. Entonces, donde está la diosa de la fortuna, pues siempre va a haber victoria, ¿no? La carroza de Arjuna, que es en este verso 14, se menciona, era un símbolo también de victoria. Prabhupada dice en el significado. Dice, la victoria está siempre del lado de personas tales como los hijos de Pandu, porque el Señor Krishna está asociado con ellas. Y donde quiera y cuando quiera que el Señor se haya presente, la diosa de la fortuna también está allí, pues ella nunca permanece sola sin su esposo. Entonces ya Arjuna tenía la victoria asegurada junto con Krishna, ¿no? Y además, bueno, dice la cuadriga, que es la carroza, en la que los dos amigos estaban sentados, se la había donado Agni, el dios del fuego. Esta fue una donación de Agni a Arjuna. Y esto indicaba que dicha cuadriga nunca iba a perder, o sea, siempre podía conquistar todos los flancos en cualquier situación y en cualquier parte del mundo. Ya se dice que esa cuadriga inclusive ni siquiera tocaba el piso, era algo como trascendental. Entonces ya por el hecho de que estuviera esa cuadriga ahí, era poderosa también. Continúa, bueno, Krishna hizo sonar su caracola llamada Panchayagya.
Arjuna hizo sonar la suya, la Devadatta, Bhima, el que come vorazmente y realiza tareas hercúleas, hizo sonar su aterradora caracola llamada Paundra. Aquí hay un punto interesante también, que Krishna es nombrado como Hrishikesh, el amo de los sentidos. Entonces, esto se menciona así porque Krishna también satisface los sentidos de todos y él controla básicamente todo lo que está a su alrededor, ¿no? El propietario de todos los sentidos. Entonces, es interesante que aquí se está diciendo, ¿no?, el nombre de Krishna como Hrishikesh. También se le menciona algunos nombres aquí más en el significado. Prabhupada dice, em, aquí en el campo de batalla de Kurukshetra, el Señor controla directamente los sentidos trascendentales de Arjuna, y de ahí que en particular se dé el nombre de Hrishikesh. El Señor tiene diferentes nombres de acuerdo con sus diferentes actividades. Por ejemplo, él recibe el nombre de Madhusudan porque mató al demonio Madhu. Su nombre es Govinda y se debe a que él proporciona placer a las vacas y a los sentidos. Su nombre es Vasudev, se debe a que apareció como hijo de Vasudev. Su nombre de Devaki se debe a que aceptó a Devaki como madre. Yashoda Nandana se debe a que otorgó a Yashoda para tiempos infantiles en Brindavan. Parthasarati se debe a que él se desempeñó como auriga de su amigo Arjuna. Entonces aquí se menciona como una mención especial el nombre de Hrishikesh porque Krishna está controlando directamente los sentidos de Arjuna y este no podía titubear, ¿no? Ok, continuamos. El rey Yudhishthir, hijo de Kunti, hizo sonar su caracola. Ananta Vijay, Nakula y Sahadev hicieron sonar la Sugosha y la Mani Pushpaka. Ese gran arquero, el rey de Kashi, el gran guerrero Shikandi, Dristadyumna, Virata, el inconquistable Satyaki, Drúpada, los hijos de Draupadi y otros, tales como el hijo de Subhadra, el de los poderosos brazos, hicieron sonar sus respectivas caracolas. Bueno, aquí ya también está sucediendo lo mismo cuando pasó que todo el ejército de Duryodhan sonó todos sus instrumentos. De este lado también están vibrando sus caracolas, ¿no? Dice, el sonido de estas caracolas se volvió tumultuoso, vibrando tanto en el cielo como en la tierra. Destrozó los corazones de los hijos de Dhritarashtra. Y bueno, aquí ya Sanjaya le está narrando a Dhritarashtra lo que está por ocurrir, ¿no? Que bueno, todos estos símbolos auspiciosos del lado de los Pándavas están demostrando que existía una confianza suprema en Krishna y un refugio supremo también. Entonces no iba a haber ningún tipo de peligro por parte de los Pándavas y al contrario con los Kurus que iban a perder totalmente la guerra. Texto 20. En ese momento, Arjuna, el hijo de Pandu, sentado en la cuadriga que ostentaba el estandarte con la efigie de Hanuman, levantó su arco y se aprestó a disparar sus flechas. Después de mirar a los hijos de Dhritarashtra dispuestos en formación militar, Arjuna se dirigió al Señor Krishna con las siguientes palabras. Aquí también otro símbolo de la victoria, como lo pusimos en el texto 20, que no lo pusimos acá, vamos a ponerlo de una vez para que finge de Hanuman como una bandera, ¿no? Si ustedes ven en su Bhagavad Gita, la portada del Bhagavad Gita, se ve ahí una bandera roja chiquitita que está arriba de la carroza de Arjuna y Krishna, ¿no? Y ahí está justamente la bandera de la victoria, se conoce, ¿no? Bandera de Hanuman. ¿Y por qué es interesante esto? Porque Hanuman, encarnación de Krishna previa, que se llama Ramachandra, logró la victoria contra Ravana. Aquí Prabhupada menciona en el significado. El emblema de Hanuman que había en la bandera de Arjuna es otra señal de victoria, porque Hanuman cooperó con el señor Rama en la batalla que hubo entre Rama y Ravana, y el señor Rama logró la victoria. Ahora, tanto Rama como Hanuman se hallan presentes en la cuadriga de Arjuna para ayudarlo. El señor Krishna es el propio Rama, y donde quiera que esté el señor Rama, están presentes su servidor eterno, Hanuman, y su consorte eterna, Sita, la diosa de la fortuna. Entonces Arjuna no tenía ninguna razón para temerle a nada, ¿no? Por encima de todo, estaba todo predestinado ya, ¿no? Estaba la situación perfecta para ganar la guerra. Arjuna estaba controlado por la potencia de Krishna, por el consejo de Krishna, tenía grandes guerreros de su lado,
Y estaba todo perfecto. Pero ¿qué pasó? Aquí Arjuna empieza a titubear un poquito, ¿no? Surge en el deseo de Arjuna de querer observar los ejércitos. Entonces le dice Arjuna a Krishna, o tú, Achyuta, ¿no? Achyuta quiere decir el infalible, ¿no? O tú el infalible, por favor, pon mi cuadriga entre los dos ejércitos, de modo que pueda ver a aquellos que están aquí presentes con deseos de pelear y con quienes debo enfrentarme en esta gran contienda armada. Entonces, bueno, si recordamos este punto, que Krishna no iba a participar en la guerra como guerrero, pero sí iba a participar como consejero y auriga. Krishna está dirigiendo la cuadriga de Arjuna, y cuando Arjuna le pide esto a Krishna, va y lo pone en medio de los dos ejércitos, ¿no? Eh, entonces dice, en su carácter de auriga, él tenía que llevar a cabo las órdenes de Arjuna, y como no vaciló en hacerlo, se le llama infalible. Aunque Krishna había aceptado la posición de auriga de su devoto, su posición bonito también, que aquí está viendo su devoto, cómo Dios se subordina también a su devoto puro. Y eso solamente ocurre a través del amor, ¿no? El amor que tienen los devotos puros por Krishna es tan así, tan potente, que Krishna mismo se, se subordina a ese amor, ¿no? Entonces aquí ya nos está llevando a lo inevitable, a que Arjuna, que está muy ansioso de ver los ejércitos y las personas importantes que estaban ahí presentes, ahora va a suceder ya lo que estamos esperando justamente, ¿no? Dice, déjame ver a los que han venido aquí a pelear deseando complacer al malvado hijo de Dhritarashtra, ¿no? Entonces aquí nuevamente Prabhupada nos corrobora que Duryodhan pues era malintencionado, y que no era algo secreto, ¿no? Sino que, bueno, de cierta manera sí, porque había muchos seguidores de Duryodhan y que no sabían que él quería matar a los Pándavas, pero por otro lado había mucha gente que también conocía las intenciones malvadas de Duryodhan, ¿no? Entonces, las personas, como dice Prabhupada, que se habían unido al bando de Duryodhan deben haber sido aves del mismo plumaje. Esto es una parte muy interesante porque lo vemos también en nuestra vida real. Se ha dicho que aves del mismo plumaje vuelan juntas. Nos damos cuenta de que las personas que tienen malas intenciones siempre terminan cayendo en asociación y en compañía de personas que son así. Y las personas que tienen buenas intenciones siempre tienen compañías así. Y es lo mismo en la vida espiritual. Nosotros debemos de siempre concientizar nuestra compañía, nuestra asociación, con quién nos juntamos, dependiendo del propósito que nosotros queramos en la vida, ¿no? Si nosotros queremos avanzar espiritualmente, debemos de cuidar mucho nuestras relaciones. Y por el contrario, si queremos ser personas de la calidad de Duryodhan, pues vamos a buscar las mismas características que tenemos, ¿no? Ok, dice 24. Sanjaya dijo, oh descendiente de Bharata, el señor Krishna, después de que Arjuna le dijera eso, condujo la excelente cuadriga hasta que estuvo en medio de los ejércitos de ambos bandos. Aquí Sanjaya menciona a Arjuna con el nombre de Gudakesh. Gudakesh significa aquel que conquistó el sueño, ¿no? Prabhupada traduce el sueño como ignorancia también. Por lo tanto, Arjuna conquistó tanto el sueño como la ignorancia gracias a la amistad con Krishna. Aquí uno puede ver también que cuando uno es devoto de Krishna, Krishna nos libera de la ignorancia, nos abre totalmente la capacidad de ver más allá y nos permite conectarnos también con ese plano, para poder prestar servicio a Krishna, ¿no? Entonces, por eso es que aquí esas palabras, estas palabritas en sánscrito siempre tienen una importancia, ¿no? Gudakesha, aquel que controla el sueño o el que controla la ignorancia, ¿no? Ok, ahora vamos a los versos 24 al 36. Por favor, si es que hay alguna pregunta, duda, comentario, no me dejen a mí hablar nomás, sino que la idea también es escucharlos, tratar de interactuar también un poco en relación a qué es lo que más les ha llamado la atención. Por ahora son solamente, como decíamos, cosas previas a lo que realmente nos viene a importar mucho, que es esta parte del capítulo donde Arjuna completamente se confunde y da diferentes argumentos para no pelear, para no entrar en batalla. Entonces aquí ya nos vamos a adentrar
en los temas bien importantes, ¿no? Dice este pequeño resumen: Arjuna, siendo un devoto de corazón blando, se vuelve sobrecogido con compasión y se confunde al ver a sus parientes ante él. Arjuna se vuelve temeroso debido a una concepción material de la vida. Él argumenta que no será capaz de disfrutar su reino si él gana a costa de las vidas de sus familiares. Él teme las reacciones pecaminosas de matar a todos ahí presentes. Entonces, si bien se está mencionando que Arjuna es Gudakesha, o sea que es el controlador de su propia ignorancia, tolera esa influencia de la ilusión de este mundo. Se menciona también que Hrishikesh, el amo de los sentidos, que es Krishna, está controlando directamente los sentidos de Arjuna. ¿Por qué Arjuna va a entrar en esta situación de confusión, de miedo, de sobrecogido en sus sentimientos, de compasión hacia los demás, ¿no? ¿Cuál es la razón? Bueno, también es porque Krishna así lo está proponiendo, ¿no? Si Krishna es el controlador supremo, Krishna también está poniendo esta situación en Arjuna para que se pueda hablar la Bhagavad Gita. Y ahora es lo que vamos a escuchar de parte de Arjuna, ¿no? Krishna dice, ¿no? En presencia, esto lo dice Sanjaya, perdón, en presencia de Bhishma, Drona y todos los demás caudillos del mundo, Krishna, el Señor, dijo: tan solo mira o parta a todos los Kurus aquí reunidos. ¿Qué quiso decir Krishna cuando Prabhupada dice acá, ¿no? Cuando dice mira a los Kurus, ¿no? ¿Acaso Arjuna quería detenerse allí y no pelear? Krishna nunca esperaba que el hijo de su tía Prita hiciera algo semejante. Así pues, el Señor predijo de una forma bromista y amistosa lo que pasaría por la mente de Arjuna. Arjuna, pues aquí es llamado Partha, ¿no? Para referirse directamente. Krishna le está diciendo, recuerda, con esta palabra, Krishna le está diciendo, recuerda tus raíces, eres hijo de reyes, ¿no? ¿Ya te estás titubeando acaso? Krishna realmente ya lo sabía esto, ¿no? Y Krishna conocía ya el corazón de Arjuna, pero además está mencionándole esto para que suceda esta intriga, pero así, esta dramatización de intriga de Arjuna para decir que Arjuna no iba a querer pelear, ¿no? Ok, entonces ya aquí a partir del capítulo 26, perdón, del verso 26 hasta el 30, aquí Arjuna menciona este punto de la compasión hacia sus familiares, lo dañino que es justamente matar a estas personas, y da como primer argumento la compasión. Arjuna da 5 argumentos para no pelear y los vamos a descubrir ahora en estos versos, ¿no? Ahí Arjuna pudo ver en el seno de los ejércitos de ambos bandos a sus padres, abuelos, maestros, tíos maternos, hijos, nietos, amigos y también a sus suegros y bienquerientes, ¿no? Aquí, como dice Arjuna, vio a muchos seres queridos para él y comienza a sentir indecisión de pelear, ¿no? Inclusive muestra símbolos que le empiezan a temblar las manos. Dice, por ejemplo, cuando el hijo de Kunti, Arjuna, vio a todas esas diversas clases de parientes y amigos, se llenó de compasión y dijo lo siguiente. Dice, Arjuna dijo, mi querido Krishna, al ver a mis amigos y familiares presentes ante mí con tantos ánimos de pelear, siento que los miembros del cuerpo me tiemblan y que mi boca se está secando. Pues Prabhupada dice aquí que la compasión que muestra Arjuna es genuina, ¿no? Y cualquier persona que tiene una devoción por Krishna genuina tiene todas las buenas cualidades, y una de esas cualidades es karuna, ¿no? Es daya, también se traduce, la compasión, la misericordia por los demás, el ver el sufrimiento y el sentimiento de desprotección de las personas, y naturalmente un devoto, una persona que está desarrollándose espiritualmente, siente compasión natural por esas personas. Así que la compasión de Arjuna nacía de una devoción pura que tiene por Krishna, ¿no? Entonces, Arjuna, como Prabhupada dice, ¿no? Él ya se había compadecido de ellos desde el principio, pero luego incluso sintió compasión por los soldados del bando opuesto al prever su muerte inminente, ¿no? Arjuna sabía que él podía matar a muchos guerreros ahí. Arjuna ya era un guerrero perfecto, él ya no podía perder en esta guerra. Y él viéndose a sí mismo, ¿cómo yo voy a matar a todos ellos? O sea, ¿qué va a pasar con sus vidas? Y es una compasión genuina. Sin embargo,
no podemos olvidar que esa compasión está directamente relacionada solamente con el cuerpo. No es una compasión espiritual, no es una compasión que está relacionada con el alma, que está en una plataforma espiritual, sino que es una compasión relacionada con el cuerpo. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, ahí es donde vamos a ver lo que Krishna le dice a Arjuna en el capítulo 2, ¿no? Bueno, ¿realmente los matas o no los matas? ¿Qué pasa si tú le cortas la cabeza a este guerrero? ¿Realmente pierde su vida o no la pierde? Depende de qué estamos hablando, materialmente o espiritualmente, ¿no? Entonces ahí es donde Krishna le va a empezar a enseñar acerca de la real compasión que uno debe de sentir cuando uno empieza a comprender que somos más allá del cuerpo. Entonces, todo esto abrumó a Arjuna, ¿no? Lo llegó a abrumar, lo confundió, y Prabhupada dice, ¿no? Esa clase de síntomas que Arjuna exhibía no se deben a una debilidad, sino a su buen corazón, característica propia de un devoto puro del Señor. Y sí, el devoto puro siente compasión también desde el plano material, sin embargo, su principal compasión es hacia el alma, y el devoto puro no escatima en proteger al alma que está morando en el cuerpo de cada ser viviente. Sin embargo, por toda esta confusión que tenía Arjuna, Arjuna todavía no podía ver esa compasión real. Y justamente es por una obra de Krishna, ¿no? Arjuna ya era un devoto puro, él estaba liberado, él ya era alguien que se relacionaba con Krishna íntimamente. Sin embargo, a través de la potencia de Krishna, también Arjuna se confundió y él no logró ver esa trascendencia, esa compasión real, ¿no? Dice, todo el cuerpo me tiembla y tengo el vello erizado. Mi arco Gandiva se me está resbalando de la mano y la piel me arde. Entonces, bueno, aquí Prabhupada dice que los síntomas que Arjuna presenta en esta ocasión se deben a un temor material, es decir, al temor de perder la vida. Todo esto de que le está temblando el cuerpo, el vello se le eriza, está a punto de llorar, ¿no? Se le corta la voz, no sabe qué hacer, todo se le abruma, todos los sentidos se abruman, ¿no? El arco Gandiva era un arco especial que Arjuna había ganado también, y era un arco que podía disparar miles de flechas a la vez. Sin embargo, se le estaba resbalando de sus manos. Entonces era algo muy así intenso lo que le está pasando a Arjuna. Y la idea es que nosotros también compaginemos con ese sentimiento que está teniendo Arjuna para poder adentrarnos en esas emociones que el Bhagavad Gita nos está enseñando. Algo muy intenso, ¿no? Muy intenso. O sea, si uno vuelve a leer esto, todo el cuerpo me tiembla y tengo el vello erizado, ¿no? Mi arco se me está resbalando y la piel me arde. Y quizás en algún momento de nuestras vidas hemos tenido esa sensación cuando nos vemos en una situación de mucho temor, ¿no? Cuando nos vemos completamente desprotegidos, cuando nos sentimos impotentes ante la vida, nos tiembla todo, nos ponemos nerviosos, queremos llorar, queremos gritar y no sabemos qué hacer. Bueno, aquí justamente le está pasando a Arjuna esta situación de temor, de que no sabe qué va a pasar aquí, ¿no? Y es algo muy significativo porque así nos podemos nosotros relacionar un poco con el personaje de Arjuna, con la personalidad de Arjuna, y nos abrimos un poco más a escuchar las instrucciones de Krishna, ¿no? Ahora le dice, ahora me siento incapaz de permanecer aquí por más tiempo. La razón se me está ofuscando y la mente me da vueltas. Solo veo cosas que serán causa de infortunio. Oh Krishna, destructor del demonio Keshi. Ok. Entonces aquí también perdón, Arjuna le dice a Krishna, ¿no? Keshi o Keshava, porque justamente Arjuna quiere que Krishna le mate a los demonios de su mente, ¿no? Porque el demonio Keshi era un demonio muy poderoso y Krishna lo mató. Y así, por eso es que Arjuna se está refiriendo a Krishna con este nombre, porque quiere que le mate la indecisión de su mente, ¿no? Entonces, Arjuna justamente estaba deseando irse rápidamente de esa guerra, ¿no? Él estaba sumergido en conceptos materiales de la vida, ¿no? Lo que es la vida, la muerte, el bien, el mal, no sabía realmente cuál era lo correcto y él lo único que quería era irse rápido, ¿no? Como Prabhupada dice aquí, las palabras nimitta viparitani son significativas. Cuando un hombre ve que todas sus esperanzas se frustran, piensa entonces, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy viviendo? ¿Cuál es mi razón de ser? Pues justamente Arjuna estaba completamente en esa situación. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Realmente tengo que hacer esto? Y si no quiero hacerlo,
y no quiero hacerlo por estos argumentos. O sea, tengo principal argumento de la compasión. Después surgen otros dos argumentos más que los vamos a ver aquí, ¿no? El texto 31 dice: no veo cómo puede resultar nada bueno del hecho de matar a mis propios parientes en esta batalla, ni puedo desear, mi querido Krishna, ninguna victoria, reino, ni felicidad con subsecuentes. Ok, entonces Prabhupada nos sigue instruyendo qué es lo que pasa con las personas que están condicionadas demasiado a los conceptos materiales de la vida, ¿no? En medio de un concepto de la vida, dice, tan ciego como este, olvidan incluso cuáles son las causas de la felicidad material. Como Arjuna está diciendo, no veo cómo causar tanto sufrimiento y realmente esto me va a traer felicidad a mi vida, realmente me va a traer algo bueno, ¿no? ¿Realmente vale la pena esto o no vale la pena? Entonces, en medio de eso, ni siquiera Arjuna puede ser capaz de dimensionar lo que es realmente felicidad material. Y una persona así, sumergida en este problema, tampoco lo va a lograr ver, ¿no? Una cosa interesante que Prabhupada dice, que Arjuna, aquí, abajo, Arjuna olvida los códigos de un kshatriya que lo hacen titubear, ¿no? Prabhupada menciona acá, ¿no? Se dice que dos clases de hombres son merecedores de entrar en el globo solar, que es tan poderoso y deslumbrante: el kshatriya, que muere directamente en el frente del campo de batalla, y la persona que pertenece a la orden de vida de renuncia, ¿no? Entonces, eh, mismo Arjuna perdió estos códigos de guerrero, ¿no? Mismo los guerreros kshatriyas, cuando morían en guerra, ellos trascendían a un plano semidivino con los semidioses y podían disfrutar de una vida mucho mejor. Algo muy parecido a lo que explicaba la cultura vikinga. Cuando los vikingos mueren en guerra, se iban al Valhalla, ¿no? Que era un lugar como donde podían disfrutar demasiado y podían lograr como un tipo de perfección de vida después de la muerte. Los guerreros kshatriyas que morían en batalla, cumpliendo con su deber de guerrero, pues podían liberarse también. Y todos esos guerreros que estaban en Kurukshetra lo sabían, a excepción de Arjuna, que él titubeó, perdió completamente esa posición, ¿no? Entonces también es algo muy significativo acá. Y Arjuna pues consideraba que lo mejor era retirarse de su deber de pelear y mejor irse al bosque a llevar una vida recluida, como dice Prabhupada, recluida y frustrada. Ok. Entonces, en el verso 32 y 35, bueno, del 32 al 35, dice: oh Govinda, ¿de qué nos sirve un reino, la felicidad o incluso la propia vida cuando todos aquellos para quienes los deseamos se encuentran ahora formados en este campo de batalla? Oh Madhusudan, cuando maestros, padres, hijos, abuelos, tíos maternos, suegros, nietos, cuñados, perdón, y demás familiares están dispuestos a perder la vida y sus propiedades y se encuentran ante mí, ¿por qué habría yo de desear matarlos? Aún a pesar de que si no lo hago, ellos me matan a mí. Oh sustentador de todas las entidades vivientes, no estoy dispuesto a pelear con ellos, ni siquiera a cambio de los tres mundos, mucho menos por esta tierra. ¿Qué placer vamos a obtener de matar a los hijos de Dhritarashtra? Aquí Arjuna llama a Krishna Govinda, como Prabhupada dice, porque Krishna es el objeto de toda clase de placeres para las vacas y los sentidos. Go tiene dos significados: go significa vaca o go significa sentidos. Entonces, Govinda quiere decir aquel que le da placer a tanto a las vacas como a los sentidos. Es un nombre de Krishna muy especial. Y aquí Arjuna está diciéndole a Krishna Govinda, porque Arjuna quiere que Govinda le satisfaga sus sentidos, que por favor entienda sus necesidades y que lo deje huir de la guerra, ¿no? Pero Govinda no tiene la función, como el Prabhupada dice, de satisfacernos los sentidos, sino que al contrario, nosotros tenemos la función de satisfacer los sentidos de Krishna. A través del servicio devocional tenemos esa oportunidad. Y a la vez Prabhupada dice que Krishna satisfará los sentidos de las entidades vivientes en tanto y en cuanto éstas lo merezcan, pero no en la medida en que ellas lo anhelen. Entonces, por eso mismo aquí está viendo este argumento en el significado de Prabhupada, de que Krishna no le va a hacer caso a Arjuna por el simple hecho de que le diga Govinda, ¿no? Sino que realmente Krishna va a permitir que suceda esta indecisión
porque Krishna tiene un plan detrás, ¿no? Entonces, ok, como bueno, aquí Prabhupada nos revela un poquito el trasfondo del por qué el Bhagavad Gita se presenta. Dice, a estas alturas, él no sabía que Krishna ya los había matado antes de que ellos iran al campo de batalla y de que Arjuna solo había de convertirse en instrumento de Krishna. Este hecho se revela en los siguientes capítulos. Bueno, aquí, aquí Prabhupada nos da como esa pequeña probadita de lo que viene después, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí se nos revela otro argumento de Arjuna, el segundo argumento de no querer disfrutar, ¿no? De un reino manchado de sangre y muerte, ¿no? ¿Y por qué? Porque Arjuna no lo iba a poder compartir con sus seres queridos. ¿De qué sirve? Dice, a cambio los tres mundos. Si ni siquiera esta guerra me va a dar todo el universo, solamente me va a dar este pedazo de tierra, ¿para qué yo tengo que matarlos, no? Entonces aquí es un buen argumento, ¿no? Uno quiere la gloria para poder compartirlas con sus seres queridos, pero si todos iban a morir, pues ¿para qué pelear, no? Y es un argumento convincente, es algo interesante de analizar también. Ahora, el siguiente argumento, ¿no? Arjuna no desea disfrutar de un reino nacido de la muerte, ya que eso es un acto, o son actos pecaminosos que traerán reacciones terribles. Dice el verso 36. Si matamos a esos agresores, el pecado se apoderará de nosotros. Por lo tanto, no está bien que matemos a los hijos de Dhritarashtra y a nuestros amigos. Oh Krishna, esposo de la diosa de la fortuna. ¿Qué ganaríamos y cómo podríamos ser felices si matamos a nuestros propios parientes? ¿No? Aquí Arjuna perdió completamente la razón porque los códigos de los Vedas establecen que cuando uno mata a un agresor, no se comete ningún acto pecaminoso. Bueno, hay que entenderlo muy bien, no es que no es que a nosotros nos hacen algo malo y tenemos que matarlo, ¿no? Nosotros tenemos que eh, dirigirnos por las leyes en las cuales estamos subordinados en este mundo. Sin embargo, para los Vedas se dice que eso no se comete ningún acto pecaminoso. Y aquí Prabhupada dice que hay 6 tipos de agresores. El primero es aquel que suministra veneno, el que le prende fuego a la casa de otro, el que ataca con armas mortales, el que roba las riquezas, el que ocupa la tierra de otro y el que rapta a la esposa de otro. Entonces es muy interesante porque estos seis tipos de agresores, estas 6 características de agresores, sufrieron los Pándavas a manos de los Kurus. O sea, los Kurus hicieron estas 6 cosas y por lo tanto tenían que morir a manos de sus propias víctimas. Entonces Arjuna aquí ya está confundido en realidad, él ya inclusive había olvidado esta parte importante de las escrituras, ¿no? Dice, bueno, eh, si matamos a estos agresores nos va a traer reacciones pecaminosas y eso no era así, no era verdad, pero ahí se muestra el miedo que Arjuna está teniendo justamente en la contienda, en el momento de pelear. Y ahora pasamos a la última sección de este capítulo y así finalizamos. Y ahí vamos a dejar algunos ejercicios para poder repasar también estas cosas que estamos viendo. Dice, Arjuna argumenta que matar a alguien de su familia es pecaminoso y lo llevará al infierno. El principio más elevado de la religión real es hacer lo que Krishna dice o desea. Arjuna sigue argumentando que la destrucción de la dinastía producirá la degradación de la mujer, hijos no deseados y el final de las tradiciones familiares religiosas. Arjuna, habiendo decidido no pelear, finalmente deja a un lado su arco y se sienta en la cuadriga. Aquí vamos a descubrir los últimos 2 argumentos, ¿no? El cuarto y el quinto. Dice, oh Janardhan, aunque estos hombres con sus corazones dominados por la codicia no ven mal alguno en matar a su propia familia ni en reñir con amigos, porque nosotros que podemos ver el crimen en el que se incurre al destruir una familia, habríamos de cometer estos pecados, ¿no? Entonces Arjuna explica esto, que eh, si mis adversarios no están viendo lo que yo estoy viendo, ¿no? Pues no es una razón real para luchar, ¿no? No es una razón suficiente. Y aquí Prabhupada da un significado muy interesante. Dice, eh, la obligación, a ver, permítame un momentito, por favor.
Ahí está. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Genial. Entonces, en esta parte de este verso, Prabhupada dice, la obligación es de hecho ineludible cuando el efecto es bueno, pero cuando no lo es, no se puede obligar a nadie. Entonces, realmente es, el hecho de pelear contra los Kurus era algo correcto, ¿no? Tiene un efecto bueno el hecho de pelear y la obligación que tiene Arjuna como guerrero era correcta. Sin embargo, Arjuna decidió no pelear, ¿no? Él, viendo todos estos pros y contras, decidió no pelear. Ahora viene uno de los argumentos más interesantes de toda esta explicación que da Arjuna, ¿no? Ya vimos la compasión, ya vimos también el punto de el temor a las reacciones pecaminosas, ya vimos que él no quería disfrutar tampoco de un reino manchado de sangre, y aquí viene un argumento social que Arjuna ve por el hecho de pelear, ¿no? En el texto, desde los textos 39 hasta el 43, se muestra este cuarto argumento. Arjuna explica que al matar a todos los reyes y guerreros se perderán tradiciones familiares religiosas y con ello la desprotección de las familias, principalmente mujeres y niños de aquellos hombres. Entonces vamos a leer estos versos. Dice, con la destrucción de la dinastía se destruye la tradición familiar eterna y con ello el resto de la familia se entrega a la irreligión. Oh Krishna, cuando la irreligión prevalece en la familia, las mujeres de ésta se contaminan y de la degradación de la mujer o descendiente de Vrishni surgen los hijos no deseados. Dice, un aumento de la población no deseada es causa segura de una vida infernal, tanto para la familia como para aquellos que destruyen la tradición familiar. Los antepasados de estas familias corruptas caen, porque las celebraciones para ofrecerles comida y agua son detenidas por completo. Debido a las maldades de aquellos que destruyen la tradición familiar, causando con ello la aparición de hijos no deseados, toda clase de proyectos de la comunidad y actividades de bienestar para la familia quedan devastados. Oh Krishna, sustentador de las gentes, he oído a través de la sucesión discipular que aquellos cuyas tradiciones familiares fueron destruidas moran siempre en el infierno. Entonces aquí estos argumentos son súper intelectuales, son muy importantes que Arjuna está diciendo acá, porque Arjuna visualiza qué va a pasar si mueren todos estos reyes y príncipes y guerreros que están aquí. Si uno se da cuenta, en la guerra de Kurukshetra no hay ninguna mujer que esté ahí liderando falanges, ejércitos. ¿Por qué? Porque la cultura védica, la mujer como matriarca protegía a la familia, ¿no? Bueno, tanto el hombre como la mujer protegían a la familia, sin embargo, de la mujer era donde provenía toda esta cultura de cuidado en la sociedad. Cuando los reyes que estaban ahí presentes, como Arjuna dice, con la destrucción de la dinastía, ¿no? Al momento de matar a todos estos reyes y guerreros y príncipes, pues obviamente todos estos reyes y guerreros y príncipes tienen familias en sus casas que están esperando que vuelvan, ¿no? Y únicamente fueron a la guerra personalidades de la característica chatrias. En los pueblos se quedaron las demás clases sociales que no tienen como propósito proteger a la sociedad y que únicamente tienen como propósito pues solventarle diferentes cosas, tanto brahmanas, que eran los consejeros, los vaishyas, que eran los negociantes, los shudras, que eran el sector poblacional, que era los obreros, y por debajo de los shudras venían personas muy religiosas, que no tenían directamente una posición en la sociedad, sino que eran personas que vivían más de acuerdo a la dharma, a la irreligiosidad. Entonces,
todos los diferentes reinados que estaban apoyando esta guerra, tanto del lado de los Kurus como del lado de los Pándavas, estaban desprotegidos, ¿no? Habían ido con todos los ejércitos. Entonces, ¿qué pasaba con sus reinados? No había quedado ninguno que protegiera a su población, principalmente, ¿no? Mujeres y niños. ¿Por qué? Porque es un sector poblacional, socialmente hablando, que puede ser muy aprovechado por personas inescrupulosas, principalmente hombres que no conocen el valor de la vida, que simplemente van a aprovecharse de una situación de personas desprotegidas y a raíz de eso van a traer progenie no deseada por el hecho de que, por ejemplo, una mujer que esté desprotegida, culturalmente hablando en la cultura védica, que estaban protegidas por los reyes, príncipes y todo el séquito, como ellos no estaban porque estaban en la guerra y como iban a morir, Arjuna pudo prever eso, pudo ver esta situación. Y como iban a quedar desprotegidas y iban a quedar con sus pequeños hijos, personas que no conocen el valor de la vida y que simplemente se iban a aprovechar de esto, las iban a degradar, ¿no? Y se iban a aprovechar de este sentimiento de protección que naturalmente tiene la mujer por sus hijos, ¿no? Y por esa sobreempatía que tienen, iba justamente a descarrear a prole no deseada, ¿no? Entonces esto Arjuna lo pudo observar y, y ahí Arjuna lo estaba argumentando como un argumento social que era muy importante, ¿no? ¿No? ¿Qué pasa con esto? Con los reyes que iban a morir todos ahí, iban a dejar desprotegido a toda la sociedad. No solamente había reyes, sino que eran todo el ejército, ¿no? Personas que estaban preparadas para morir en el campo de batalla. Y todas sus familias, ¿qué pasó? Iban a quedar desprotegidas, ¿no? Y ahí justamente Arjuna está dando este argumento, ¿no? Bueno, acá Sumuki está haciendo una pregunta, dice, Hare Krishna Prabhu, ¿cómo se podría explicar que las tradiciones que hemos heredado en estos tiempos no traen ningún beneficio a la sociedad? Pues las personas están muy apegadas a tradiciones que en su mayoría son irreligiosas, como la corrida de toros, ¿no? Se ha visto que es difícil erradicar este tipo de tradiciones en la sociedad actual. Em, Justamente, bueno, las tradiciones familiares son tradiciones religiosas, ¿no? Como dice Arjuna en este verso, ¿no? Se destruye la tradición familiar eterna y cuando se destruye la tradición familiar, y la tradición familiar se refiere directamente al vínculo que existe en el Dharma, en la religión, en lo que es espiritual, ¿no? En Kali Yuga realmente no existen muchas tradiciones espirituales que nos eleven, ¿no? Sino que al contrario, son tradiciones que nos degradan. Y eso es justamente lo que pasa, ¿no? Dice, el resto de la familia se entrega a la irreligión, a Dharma, a situaciones que no directamente son para trascender este mundo, ¿no? Entonces, para la manera en la cual se explica esto, las tradiciones familiares que están alejadas del Dharma, es justamente exponiendo lo que realmente es Dharma, lo que realmente es espiritual, lo que realmente es religioso, ¿no? Mismo a veces se toma como religioso algo irreligioso. En Kali Yuga tiene esa cualidad que lo que aparentemente es religioso en realidad es irreligión y lo que aparentemente es irreligión en realidad es religioso. Eso lo dice el Srimad Bhagavatam. Entonces, es un desafío para nosotros en esta era realmente demostrar lo que es religión en estos tiempos, ¿no? Las personas, es muy difícil que las personas, por ejemplo, abandonen el consumo de carne porque argumentan que es algo religioso, que mismo dicen que Dios creó a las entidades vivientes para que el ser humano las coma, ¿no? Sin embargo, cuando uno les dice, ¿no? Que uno de los mandamientos dentro de la Biblia es no matarás, ¿no? El único argumento que dicen no es que ahí es no matarás al ser humano, pero no está diciendo eso, ¿no? El mandamiento es no matarás. Si fuera el ser humano, se diría no asesinarás a un ser humano o no matarás a un ser humano, pero dice no matarás, ¿no? Y ahí se refiere directamente al hecho de evitar matar entidades vivientes para nuestro propio disfrute.
Entonces, Eso, disculpa, Dina, me acordé de una conversación que tuve contigo hace un tiempo donde todo eso estaba relacionado igual en el egoísmo y el ego también y el mundo material asociado al maya. También hay un punto ahí del mundo de la ilusión, el aspecto como de la ilusión, donde la gente se autocrea que está viviendo, ¿no?, en el mundo correcto y cada vez que se va asociando a ese maya que está ligado a la ilusión y el mundo material, lo va alejando cada día más de Krishna. Eh, no sé si... ay, como que te dejé de escuchar. Ahí, Ahí sí. no, decía que una vez conversamos con respecto al maya, entonces el tema del mundo espiritual y el mundo material, donde la gente se iba, obviamente que por conveniencia, hacia el mundo material, se alejaba cada día más de Krishna, de desarrollar en este caso, el alma, asociado a estar cada vez más pegada a Krishna, a Dios, y creían que el mundo material en el que estaban parados era el correcto, bajo ese maya, que es lo que tú una vez me comentaste y ya lo leí, lo aprendí, y, o sea, uno nunca deja de aprender, pero el concepto, y eso también hace que se enceguezcan, quedan ciegos en ver que la realidad que ellos ven en la gran la sociedad la gran totalidad está ligada al maya. No sé si... Sí, sí, sí. Sí, está correcto. Claro, o sea, nosotros nuestra educación principal en en la vida es completamente ilusoria, ¿no? No hay ninguna educación que nos hable acerca de cómo trascender las modalidades de la naturaleza, ¿no? Por lo menos educación formal que nos provea el Estado o cosas por el estilo, ¿no? En realidad el Estado es irreligioso como tal. Se dice que promueve las religiones, pero en realidad no se preocupan del avance espiritual de las personas. Simplemente, eh, pues no se meten en eso porque permiten que sigan felices las personas tratando de practicar su propia vida espiritual. Pero en realidad, la sociedad, el gobierno, y aquí estamos viendo un gran ejemplo como Arjuna, ¿no? Arjuna es un príncipe que está a punto de heredar un reino, y no solamente es un reino, sino que Arjuna iba a gobernar a todo el planeta, ¿no? Entonces son las preocupaciones de un verdadero rey, de un verdadero gobernante, de que las personas mantengan su vida espiritual gradual y progresiva, ¿no? Pero en realidad actualmente el Estado no se preocupa de que esta tradición espiritual se mantenga, y al contrario promueven tradiciones que no son para el avance espiritual de las personas, como decía Sumuki, la corrida de toros, por ejemplo, en México. Eso es algo patrimonio del país, ¿no? La corrida de toros, las peleas de gallos, eh, bueno, el norte de México, por ejemplo, es comida, carne todos los días, ¿no? Y eso ningún gobierno actual lo prohíbe, ¿no? Sino que lo fortifica, ¿no? Claro que en India quizás los gobernantes o los primeros ministros que han habido, algunos han tenido esta oportunidad de crear leyes para eso, ¿no? Sin embargo, pues estamos hablando de un lugar donde culturalmente hablando el Bhagavad Gita es el libro principal, que mismo la gente jura ante la ley poniendo la mano encima del Bhagavad Gita, entonces quiere decir que es un libro muy importante, espiritualmente hablando, a comparación de toda la demás humanidad que hay en el planeta, ¿no? Entonces, em, Prabhupada aquí da puntos muy importantes para un rey, para un gobernante que se preocupa realmente de la sociedad, de la familia, la protección de la familia, de las tradiciones, que son tradiciones que elevan la conciencia de las personas, ¿no? Estas tradiciones se refieren a rituales que las familias realizan para que haya, por ejemplo, como Arjuna dice acá en el verso 41, ¿no?
las tradiciones, dice, bueno, pues un aumento de la población no deseada, ¿no? Cuando toda esta sociedad iba a quedar desprotegida por todos los reyes y príncipes y guerreros que murieron, ¿no? Eso iba a acarrear población no deseada, o sea, hijos no deseados. En la cultura védica se protegía mucho este tema de los hijos deseados, ¿no? Y esto tenía un proceso de purificación para traer al mundo un alma que pueda hacer un aporte a la sociedad y que también pueda trascender en esta vida, ¿no? Y eso tenía que ver relacionado entre hombre y mujer, que eran personas religiosas y hacían diferentes rituales para traer hijos deseados, por así decirlo, ¿no? En forma religiosa. Por otro lado, hijos no deseados traen consigo un karma que en sí mismo ya está un poco degradado por el acto como tal, del no desearlo como tal, y eso destruye tradiciones familiares. Las tradiciones familiares que son, como dice Arjuna acá en el 41, celebraciones para ofrecerles comida y agua a los antepasados, ¿no? Son rituales que hacen que las familias se mantengan bien, religiosas. Eso hablando desde el punto de vista védico, ¿no? Actualmente esas tradiciones no existen, no están, ¿no? Lo único que podemos nosotros entender como tradiciones espirituales o familiares son las que la misma sociedad Vaishnava o los mismos devotos o los mismos practicantes del Bhakti tratan de inculcarle a sus hijos, ¿no? Que sean personas que cultiven el respeto a los demás, que cultiven buenas cualidades, que cultiven principios espirituales fidedignos y congruentes al momento de actuar. Entonces, todos estos pilares espirituales, actualmente la idea es protegerlos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que como no hay actualmente en la sociedad este equilibrio entre hombre y mujer, el equilibrio que sustenta esto para que las personas puedan mantenerse espiritualmente bien son el conocimiento espiritual, ¿no? No quiere decir que el hombre tiene que proteger a la mujer de tal forma y tal forma, o que la mujer tiene que proteger al hombre de tal forma y tal forma, sino que mientras los dos, tanto hombre como mujer, se mantengan o se sostengan con conocimiento espiritual, todo lo que viene por añadidura es perfecto para la familia, ¿no? Entonces, eh, en el contexto del Bhagavad Gita, lo que está sucediendo y lo que Arjuna está diciendo, que cuando esta religión prevalece, todo se va a degradar, todo se destruye todo y al final queda una sociedad completamente perdida. Va a ser muy difícil restablecerla, dice Arjuna, ¿no? Entonces, toda clase, y Arjuna todavía da así un punto bien importante, dice, causando con ello aparición de hijos no deseados y toda clase de proyectos de la comunidad y actividades de bienestar social para la familia quedan devastados. ¿Por qué? Porque no hay familia para proteger, no hay familia para que el gobierno o que el rey en este tiempo proteja, no va a haber, ¿no? Ni siquiera va a haber rey porque van a estar muertos. Entonces, todo proyecto de bienestar social y de desarrollo comunitario no va a existir. Entonces, este argumento es un argumento muy, muy, muy poderoso que Arjun está dando aquí y que es lo que realmente a uno lo puede decir, wow, yo con este argumento me convenzo de no pelear, ¿no? Porque Arjun está previendo la degradación de toda la sociedad, no solamente ya está viendo por él mismo, no está viendo de que, es que, ¿qué voy a disfrutar yo? ¿O qué va a pasar con mi alma? ¿Me voy a ir al infierno? ¿No me voy a ir al infierno? ¿Tengo compasión por ellos? No, Arjun está hallando argumentos que pueden beneficiar a toda la sociedad. Y bueno, y por último, el argumento último que da Arjuna es la indecisión, ¿no? Esto ya se ve directamente en el texto 46. Entonces terminamos de leer los versos. Dice, ay de mí, aquí Arjuna se está lamentando, ¿no? Cuán extraño es que estamos disponiendo a cometer grandes actos pecaminosos llevados por el deseo de disfrutar de felicidad imperial. Estamos decididos a matar a nuestros propios parientes. Entonces Arjuna es consciente de estos principios morales, como dice Prabhupada, y quiere alejarse, ¿no?, de cometer estas actividades, porque también
él está temeroso de irse al infierno por esto, ¿no? Todo el hecho de desproteger a toda la sociedad. Después dice, para mí sería mejor que los hijos de Dhritarashtra, armados, armas en mano, me mataran en el campo de batalla, desarmado y sin ofrecer resistencia. Entonces Prabhupada dice aquí, dice, de acuerdo a los principios de los Kshatriyas, es costumbre no atacar a un enemigo desarmado y que no está dispuesto a pelear. Arjuna, sin embargo, decidió que no pelearía aunque el enemigo lo atacara en una situación como esa. Entonces, dice Prabhupada que todos estos síntomas se deben a la benevolencia que en él se manifiesta por ser un gran devoto del Señor. Estaba movido por una compasión y la compasión material es valorable, o sea, es algo que no cualquiera tiene, no cualquiera manifiesta compasión material. Sin embargo, Krishna le va a abrir los ojos realmente a Arjuna de la importancia de sentir compasión real por el alma, ¿no? Y por último está este verso, Sanjaya dijo, Arjuna, habiendo hablado así en el campo de batalla, echó a un lado su arco y sus flechas y con la mente presa del dolor se sentó en la cuadriga. Y ahí está el quinto argumento, que es la indecisión, de pelear o no pelear, cumplir con mi deber o no cumplir con mi deber. Y esta es la parte de los 5 argumentos más importantes de la Bhagavad Gita que nosotros rescatamos de este primer capítulo. Aquí están condensados, ¿no? La compasión la encontramos en el texto 28. El no puede disfrutar del reino por sangre o el reino manchado de sangre. Lo encontramos en el 32 al 35. Actos pecaminosos y sus reacciones. Lo encontramos en el texto 36. Pérdida de las tradiciones familiares y por ende desprotección de las familias, ¿no? Todo lo que conlleva todo eso, destrucción de la sociedad. Texto 39, 40, 41, 42 y 43. Y por último, lamentable indecisión. Texto 46. Entonces así se concluye el primer capítulo con esta intensidad del pobre de Arjuna que está completamente indeciso, sin deseos de pelear, a punto de romper en llanto y largarse corriendo de esta guerra y pues con Krishna enfrente y Krishna a punto de decirle, bueno, yo creo que estás un poco confundido y esto es lo que realmente tienes que escuchar, ¿no? Y aquí viene ya el capítulo 2, que se llama Resumen del contenido del Gita. ¿Por qué se llama así? Porque justamente aquí Krishna va a condensar los temas del Bhagavad Gita en general. Va a hablar de todo esto a lo largo del Bhagavad Gita y aquí se condensa mucho. Ok, Shira hace un comentario aquí. Actualmente se está viendo que se ha perdido las tradiciones familiares religiosas y por ende la degradación de la sociedad y la desprotección de las familias. Los jóvenes de hoy no creen en Dios. Claro, no creen en Dios porque simplemente no hay una educación como tal para poder presentar una formación espiritual, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque justamente no hay una organización que promueva esto directamente del Estado, ¿no? Actualmente el Estado, con, con todo lo que conlleva, no promueve ningún tipo de religión, ¿no? Sino que simplemente deja libre a la elección la creencia de cada persona. Y eso justamente hace que nuestra sociedad actual sea irreligiosa, sea fuera de lo que es la conciencia de Krishna o lo que es esta religión o la otra religión. Todas las religiones tienen pilares espirituales que comparten, como la compasión, la misericordia, la austeridad, la no violencia, el autocontrol, etcétera, etcétera, etcétera. Y como no hay nada que promueva estos pilares espirituales, pues la sociedad está completamente degradada, ¿no? Y Tiene ahí un sí, tema que los colegios actualmente incluso eliminaron la, la asignatura de religión en la gran mayoría de los colegios, independiente que no sea católica, pero la fe o el tema de ser buen samaritano, como decía en la iglesia católica, está totalmente eliminado de todo tipo de colegio. claro, sí, porque bueno, pues también por de cierta forma les conviene
a un estado que quiere que las personas se mantengan con un pensamiento único, o también que se mantengan con un tipo de mentalidad consumista. ¿No? El dinero prácticamente es como la religión atea de las personas, ¿no? El dinero es como lo que mueve todo, básicamente. Entonces, cuando no hay una educación espiritual, independientemente de cualquier religión, las personas simplemente basan su vida en el materialismo. Y eso para un gobierno que necesita personas productivas es perfecto, ¿no? Entonces, claro, acá estamos discutiendo un poco eso. No es que vamos a generar un cambio radical en la manera de gobernar actualmente, simplemente es para que nosotros también podamos entender que necesitamos realmente educación espiritual para encontrar realmente el verdadero significado de la vida, ¿no? No solamente correr tras algo sin algo que no es trascendental, ¿no? Sino que encontrar un equilibrio, y eso es lo que Arjuna ahora va a entender en el Bhagavad Gita. Arjuna va a encontrar un equilibrio perfecto entre su deber como rey, como kshatriya, como protector, y a la vez su servicio devocional con Krishna, su posición constitucional, su posición de servicio, de devoto, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a aprender en el Bhagavad Gita, el equilibrio en nuestra vida material y espiritual. Ok, bueno, todo este tiempo escuchando este capítulo 1. El capítulo 2 lo vamos a dividir en 2 sesiones porque tiene muchos versos. El capítulo 2 tiene 72 versos, entonces es muy grande. Vamos a verlo en 2 sesiones, 2 lecciones. Vamos a dividirlo así. Así que para la próxima reunión, únicamente hay que leerse hasta, permítanme, hasta el verso 38. ¿Ok? Del verso 1 hasta el 38. Ahí vamos leyendo el capítulo 2 y ahí vamos a hacer una sección temática, y después el siguiente sábado, bueno, sí, de este sábado al otro vemos del 39 al 72. Ok, yo voy a compartirles esto como resumen del capítulo 1 para que lo tengan en PDF quien lo quiera. También una planilla de ejercicios si lo quieren también tener, como para rellenar y los conceptos que estamos viendo, para también, ¿cómo se dice? Conocer la etimología, también identificar el significado de cada palabra en sánscrita, a su significado al español, o los personajes, o los puntos importantes de cada de cada capítulo. Vamos a tener como esas herramientas, ¿no? Entonces ahí, quien las quiera, los voy a compartir por los grupos de WhatsApp. Y eso. Muchas gracias a Gracias, todas. Fraudina, gracias, muchas gracias a usted por su Gracias, tiempo. gracias. Hermoso siempre escucharlo. Sí, dándonos a todos. Muchas gracias a ustedes. Perdón que mi cámara está como medio mala y no puedo. Ahí está. Ahí está. Bueno, Hare Krishna, muchas gracias. Hare Hare Krishna. Buenas Krishna, noches. Prabhudina. Gracias por todo. Hare Muchas gracias. Quiero verlo de nuevo. Verlo de Igualmente. vuelta de nuevo, que le haya ido tan bonito. Se lo merecía. Muchas gracias, gracias. Saludo a Igualmente. Guita. Bueno, aquí está la guita justo al lado. Acá está. ¿Dónde está? Ah, Hare Krishna, Shirayor. Bueno, Hare Krishna a todos, buenas noches. Hare Buenas Krishna. noches, señora Gita. Hare Krishna. Hare Que, Krishna. que descansen, nos Gracias vemos. por el tiempo. Igualmente, Gracias a gracias. ustedes. Un placer. Ahí nos vemos el próximo Cariños. sábado, entonces. Perfecto, a las 10 de la mañana. Sí. Ahí retomamos Perfecto. el horario habitual. Hare Muchas Bol. gracias.